NTN24 con los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto en directo con Óscar Semel, él es director de esta encuestadora de Interlaces. Señor Semel, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en NTN24 y comenzamos analizando algunos de los datos. Como decía mi compañero, el 71% de los venezolanos cree que el presidente Hugo Chávez va a superar la enfermedad que padece antes de las próximas elecciones del 7 de octubre. Quería preguntarle cómo entender esta cifra cuando desde el exterior a los venezolanos también les llegan opiniones de diferentes doctores donde dicen que le quedaría como mucho un año de vida al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, porque esa disparidad de opiniones dentro de Venezuela y dentro de lo que es fuera de Venezuela. Sí. Buenas tardes. Fíjese que este mismo estudio que dimos a conocer hoy en la mañana revela que el 49% de los venezolanos piensa que la lesión que anunció el presidente Chávez hace más de una semana es realmente grave, 49%. Sin embargo, 7 de cada 10 venezolanos piensan que el presidente logrará recuperarse. Y un 54% opina que si bien el presidente había declarado que se había curado totalmente, el 54% piensa que de ninguna manera le mintió al país sobre su verdadero estado de salud. Incluso 54% está en desacuerdo con la idea de que el presidente pueda retirarse de la política, incluso si se recupera satisfactoriamente. Evidentemente la opinión de los expertos difiere de las percepciones de la opinión pública. La mayoría de los venezolanos, si bien piensa que el presidente adolece de una grave enfermedad, también opina que se va a recuperar. Eso tiene que ver un poco con las características mágico-religiosas, con las características subjetivas del liderazgo del presidente Chávez. Para los sectores populares o para una buena parte de los sectores populares, el presidente, el Hugo Chávez, más que un presidente, es un redentor, es un predicador. Señor Chemel, eso influye en las percepciones sobre su estado de salud. Señor Chemel, para entender un poco más los resultados de esta encuesta que ha realizado su firma, la firma Interlaces, ¿en qué momento específico fue consultada la población? ¿Cuando ya Chávez había anunciado que estaba enfermo? ¿Cuando ya había viajado a Cuba? Porque había un supuesto repunte de la opinión en quienes son contradictores al mandatario una vez se conocieron los resultados de las primarias. Sí, y es interesante, fíjese, en vísperas de las primarias y posterior a las primarias de la oposición, la imagen de los adversarios de Chávez y particularmente del candidato de la unidad logró mejorar su imagen. El 37% de los venezolanos, votaría una semana después de las primarias, votaría por el candidato de la oposición. Y el 60% de los venezolanos tiene o tenía en ese momento una opinión favorable del candidato opositor. Pero, ¿qué significó el anuncio del presidente sobre esta nueva lesión? Primero, que se borrara de la psiquis colectiva el impacto que había tenido las primarias. Hoy en Venezuela ya se olvidó, ya los venezolanos olvidaron las primarias. Hoy hay una hiperpersonalización del debate público alrededor de la figura del presidente Chávez. Esto es una de las cosas que ha ocasionado el anuncio del presidente. Por otro lado, se intensifican los lazos afectivos. Una vez conocida la enfermedad, el chavismo se atrinchera, se reafirma, se radicaliza. Y esta intensificación de los lazos afectivos baja el juicio crítico a la gestión y se desplaza hacia una posición de respaldo hacia el presidente Chávez. Sí. Señor Semel, podemos entender entonces, por lo que nos está diciendo, interpretando un poco los datos, que lo que está pasando es que el venezolano se está identificando con la debilidad de su presidente, se está identificando con la enfermedad del presidente y a día de hoy votaría más porque está enfermo que por sus capacidades como presidente. No, hay múltiples variables. La enfermedad lo que hace es intensificar el lazo afectivo y baja el juicio crítico a la gestión. ¿Okay? Hay malestar, en Venezuela hay descontento, hay malestar, hay molestias por el incumplimiento de las promesas, por la ineficiencia, por la falta de soluciones. Sin embargo, el presidente Chávez se comporta como un líder religioso. Yo insisto mucho en este ingrediente porque es lo que nos explica la paradoja entre descontento y popularidad. Como todo líder religioso,
nadie culpa al presidente sobre los errores de su gestión, porque el presidente es bueno, es humanitario, tiene buenas ideas y quiere a los pobres. Estos ingredientes muy subjetivos, además de la identificación con los ideales del presidente Chávez, es lo que permite disculpar al presidente. Si el presidente es bueno, entonces no es culpable. El presidente tiene buenas intenciones, los culpables son otros. Sí. Pues señor Oscar Chemel, interesante este resultado de esta encuesta. Una vez el presidente Hugo Chávez ya ha confirmado que ha sido operado en Cuba. Queremos agradecerle mucho por habernos revelado estos datos aquí en el informativo de NTN 24. Muy amable. Gracias.